Voy a llamar a mi esposa que venga a saludar porque me dijo... Yo vine a traer la ropa a la chica nomás y acá estoy de repente predicando. Voy a presentar a mi esposa que Gloria a Dios. Que seas más fuerte para el Señor. Eres toda la honra, eres poderoso, eres reino en este lugar. Que puedo decir la presencia del Señor. Le doy gracias al Señor porque podemos sentirlo. ¿Cuándo pueden sentirlo? No hay nada más hermoso que la presencia del Espíritu Santo. Y sabes que hoy yo venía a trabajar. Venía ahí media distraída, con mucho frío, veo que hizo frío. Pero mire cómo es el Señor cuando quiere llamarnos nuestra atención. Porque de repente es como que entre los árboles, en el frío veo el sol, viene el sol a mi cara así. Viene como una brisa hermosa, ¿no? Y en ese momento el Señor te decía, ¡hey! ¡Hey, no te olvides! Acá estoy. Yo me levanto a veces, voy orando, voy al Señor entregándole el día, ¿no? Y lo primero que hago es darle las gracias al Señor, pero a veces hacemos como todas las apuradas, ¿no? Y hoy reconozco que estaba así, me fui como media afanada, media Martita. Y cuando volvía venía así con frío, venía toda cargada del trabajo, porque estoy atendiendo al público, y veo como la gente que entra, sale, un humor, otro humor, ¿no? Y venía así como muy en nada, venía. Pero el Señor ahí me decía a través de ese sol que Él estaba. Y que Él llamaba mi atención. Y para algunos a veces es algo mínimo, es un detalle que a veces no lo tenemos en cuenta. Claro, el sol está todos los días. Pero qué bueno que vos puedas mirar hacia el cielo y sentir la presencia de Dios. Yo soy una persona que me encanta mirar al cielo porque sé quién lo creó. Creo en el Creador de los cielos y de la tierra. Y por eso yo hoy soy agradecida al Señor. Y a veces cuando no nos damos cuenta y estamos así distraídos, el Señor llama nuestra atención. Pero quizá yo si hubiese estado en otra, capaz que no me hubiese dado cuenta. Pero el Señor siempre llega a tiempo para renovar la fuerza, para decirte que Él está con vos, que Él te acompaña, de que hay poder en el nombre de Cristo, tan solo pronunciar su nombre, los demonios tiemblan. ¿Vos no lo crees? Igual agradecido al Señor, no me puedo negar a hablar de Cristo. Por ahí uno viene con un mensaje direccionado, con una palabra revelada, una palabra rema que venga, pero no se puede no hablar del Señor. Cuando alguien te dice tenés que predicar o tenés que hablar del Señor, no podemos, porque ya dentro de nosotros hay una palabra latiendo. Estábamos en el mismo espíritu entonces con Eva, porque yo también me levanté con otra mentalidad de hacer las cosas que tenía que hacer, hacerle la ropa a la chica, listo, me organicé el día. Pero el Espíritu Santo cuando puse la pava ya me dijo, no, primero anda a orar, que es lo esencial. Así que le entregué el día al Señor, parece que ya me estaba preparando para estas cosas, no sé, Él sabe antes del tiempo. Por ahí, como les digo, no traigo un mensaje direccionado, pero sé lo que Dios estuvo tratando con mi vida y se lo voy a compartir. Me decía en estos días, ayer le compartí a la iglesia del martes cuando vinimos lo de Dora, están los chicos de alabanza, si quieren ya están, vamos. Yo creo que la oración, el monte de oración, preparó la atmósfera, la alabanza, trajo el rompimiento, la chicas las danzas, trajo el rompimiento, y la atmósfera ya está lista. Por ahí cuando me dijo, uno estaba medio, porque siente el temor de pasar acá adelante y hablar cosas que no tengan que hablar, pero cuando ya la atmósfera cambió y cuando ya hubo rompimiento, uno se siente en el espíritu y se entrega la vida a Dios para que Dios hable. Así que creemos que la atmósfera ya está hecha, como dijo la hermana, los corazones están preparados, la tierra está removida para una palabra que va a dar su fruto. Le hablaba y le contaba que el Señor me decía en estos días,
Hay dos cosas con las cuales el ser humano llega a este mundo, con dos regalos del cielo, que es universal. Es algo que es universal para todos, que es el poder de decisión y la gracia. El poder de decisión, algunos le dicen el libre albedrío, el poder de decidir por decisión propia. Tenemos la decisión propia cuando el Señor nos creó, nos dio esa libertad. No nos hizo como una planta que crece, nace, crece y muere sin saber qué decidir, qué ser de su vida, o los mismos los animales. Cuando hizo la creación en el huerto del Edén, creó todo y creó al hombre, pero nos dio ese regalo que es. Muchos le dicen el libre albedrío, a mí hasta me cuesta pronunciarlo. Yo le digo el poder de decisión, de poder decidir. Nosotros tenemos esa capacidad de poder decidir todo el tiempo. Mismo para llegar acá nosotros tuvimos que tomar una decisión, no había trenes y estamos con Eva, no paramos los colectivos, vamos, no vamos, es una decisión. O la decisión de qué ponernos. Tomamos muchas decisiones durante el día. Esa es la libertad que tenemos nosotros los seres humanos. Con eso caminamos nosotros y por eso tenemos esa capacidad de decidir. Es un regalo de la vida. No somos alguien que nos dicen, que nos hacen, que nosotros tenemos que no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros tenemos esa capacidad de decidir. Por ahí muchos decían cuando Dios creó el Edén, ¿por qué hizo el árbol de la vida? ¿Por qué hizo eso? Porque si no seríamos tan naturales, no teníamos esa capacidad de decidir. Dios nos dio la capacidad, nos hizo a imagen y semejanza suya. Y un regalo que nos dio Él para ser semejante a Él es eso: el poder de decisión, el poder de decidir. Esa es la semejanza que dice la Biblia que tenemos nosotros. Podemos decidir qué podemos hacer de nuestras vidas, qué vamos a hacer. Entonces, por ahí entró el pecado, por ahí entró la decisión, no, pero todos. Por eso el libre albedrío no tiene tal libre albedrío, porque cada decisión o cada decisión que tomemos tiene su consecuencia. Entonces el libre albedrío es poder de decisión, pero nosotros somos conscientes que a través de esa decisión tenemos nuestras consecuencias. Otro regalo de la vida es la gracia. La gracia es el regalo que nos dio el Señor a través de su Hijo Jesucristo. Cuando nosotros antes estamos bajo la ley, la paga del pecado es muerte. Entonces el ojo por ojo la hacías y la pagabas. Pero entramos en un tiempo de gracia que a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, nos dio el regalo más maravilloso que podemos tener en el mundo. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo. El mundo en general estaba cubierto bajo esa gracia gracias a su Hijo. Gracias a su amor y su misericordia nos dio ese regalo maravilloso de la gracia. Y me sorprende la Biblia que le dio ese evangelio al cual nos llegó a nosotros, a un hombre que me apasiona la Biblia cada vez que lo leemos, a un hombre que hizo el trabajo que tenía que hacer, que es el apóstol Pablo, y al cual nos llega a nosotros este evangelio por el cual hoy conocimos al Señor Jesucristo. Gracias a ¿quién? Al apóstol Pablo. Podemos leerlo desde los Hechos a la carta a los Romanos, a los Corintios, todo su trabajo que hizo evangelístico, pero hoy se le reveló algo que es maravilloso: la gracia de Dios. Que también lo podemos traducir a la gracia de Dios, ¿en qué? En el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, entonces ahí entra esa maravillosa gracia que es para nosotros. Esa gracia que nos alcanzó, que le pertenece a todo el mundo. Se lo dio a este apóstol Pablo en una revelación. Ni siquiera era discípulo de Jesús, ni siquiera era ese que caminó con Jesús, ese que era de los 12. No, simplemente a través de una revelación, cuando se le apareció, le dijo: yo soy Jesús, a ese que tú persigues. Una cosa es dar contra el aguijón. Te voy a ser revelado. Y se le reveló el evangelio de la gracia y le dijo: ve y predica ¿a quién? A los gentiles. Arduo trabajo, le digo, no solo que se les sea revelado la gracia a los gentiles, sino que se les sea revelado el Cristo. Y su peor oposición, que eran los apóstoles. O le podemos decir, no su oposición, sino que ellos habían tenido un caminar con Jesús, habían recibido la palabra y tenían otra visión. Cuando se le da este evangelio al apóstol Pablo, le dice: ve y haz. Predica el evangelio, predica de la gracia, predica de la gracia. ¿Qué es la gracia? Ese amor, que esa misericordia, ese amor no merecido.
no lo merecíamos, pero ¿cómo puede ser que por eso murió Jesús? Y le da ese trabajo de predicar el Evangelio de la gracia, que es el que nos llega a nosotros. Hoy nosotros estamos cubiertos bajo esa gracia. El amor de Dios nos llegó a nosotros porque se nos fue revelado. Y a través de ese poder de decisión, hoy nosotros tomamos esa decisión de llegar acá. Qué maravilloso que son esos dos regalos que se juntaron en nuestra vida, decir, no solamente tengo el amor y la gracia de Dios que se me fue revelado, sino que tengo la decisión de poder reconocerlo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por eso cuando el Señor me ministraba estas cosas, uno lo lee al apóstol Pablo y lo lee de otra forma, lo lee con una línea que habla de la gracia como si fuera algo maravilloso, más allá cuando le va enseñando a la iglesia, o una iglesia que no conocía de Jesús, que no eran de la religión de los apóstoles o lo que predicaban según la ley, que era la circuncisión, que era caminar con Jesús, que era para el pueblo judío, que era a quien le correspondía el verdadero evangelio, el Cristo, que ellos lo llamaban como Rey, el Rey Redentor, que los iba a salvar, sino un evangelio que el Señor cuando fue a la cruz dijo a todo el mundo lo metió. Entonces esa cobertura, esa gracia lo llevó a todos. Entonces no podía escatimar a decir, bueno, a los que son de la circuncisión y seguir bajo la ley, sino quería traer una revelación más poderosa que era el evangelio de la gracia, de la misericordia, del amor, que el cual nos iba a llegar 2022 años a nuestras vidas, a través de esa revelación maravillosa del apóstol Pablo, el cual se la dio y le dijo, ve, predica, predica, predica. Cierto, fue medio confuso cuando se le revela a Pablo y de repente hizo su trabajo evangélico, llega Pedro y le dice, ¿qué es esto? Uno le llamaban a los gentiles, ¿qué es esta gente gentil lleno del Espíritu Santo? Porque el apóstol Pablo ponía la mano y el Espíritu lo llenaba, el Espíritu Santo, y de repente cuando llega el apóstol Pedro dice, todo lleno del Espíritu Santo, dice, sí, el mismo que descendió sobre nosotros, sobre esos 120, que nos llenó del fuego del Espíritu Santo, que hablamos en lengua, ese mismo fuego le llegó a los gentiles. Y el apóstol Pedro se gozó junto a ellos, lo recibió, lo vivió, se quedó con ellos, siguió avanzando en la iglesia del Señor. Y mientras avanzaba la iglesia del Señor, de repente fue el poder de Dios. Entonces de repente cuando llegaron podemos decir, los discípulos de Jesús, de repente también vieron esa revolución y el apóstol Pedro hizo un paso al costado y lo miró de reojo. Está en la Biblia esto. Lo mira de reojo y dice el apóstol Pablo, lo enfrenté cara a cara a Pedro porque él no pudo entender. Pedro, ¿qué te pasa? Recién cuando no estaba en esto, estabas con los gentiles y ahora la división no era solamente lo difícil que es que se nos revele la gracia. Mismo nosotros los cristianos a veces nos cuesta eso, o no nos llega lo que es que nos llegó a nosotros la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para que nos alcance esa gracia? La gracia dice que es un favor no merecido, algo que nosotros no podemos hacer para que nos alcance. No tenemos plata, no tenemos oro, nada que nos pueda hacer llegar a esa gracia, a esa misericordia que nos alcanzó. Tenemos esa bendición de decir que Dios nos miró, nos llamó con esa gracia, pero nosotros tuvimos el poder de decisión de decir, Señor, gracias por ese amor, por esa misericordia. Por eso cuando me hablaba el Señor me confrontaba y a veces me decía, ojo que a veces te salta el Pedro, que estamos bajo esa ley y lo miramos de reojo, no entendemos que la gracia no es para todos. Y ponemos en un poder de gracia de decir, de poder mirar al prójimo y nos da ese pasito adelante de decirnos, ponernos en autoridad, de poder hablar con autoridad sobre alguien que esté pasando un proceso. O sobre alguien mismo, usted sale a la calle y puede ver el mundo entero que no se le fue revelada este amor, esta gracia, esta misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Entonces nosotros tomamos ese paso y lo podemos mirar de reojo y nos ponemos en una línea y ahí es donde empieza a distorsionarse este evangelio de la gracia. Que por ahí nosotros nos miramos con otro ojo, mirá, a este otra vez cayó. Mirá, la otra vez con lo mismo. La gracia a veces, ¿qué pasa? Que a veces nos confronta eso de decir, nos sentimos superior. ¿Por qué? Porque se nos reveló un poquito de gracia de Dios, de su amor y de su misericordia. Por eso el Señor primeramente trata conmigo. La palabra es para mí primeramente. Cuando leí ayer y
y confrontaba con esto, ¿qué podemos hacer con esto que el Señor nos da? Simplemente ir y revelarle al mundo que el amor de Dios, esa gracia es para todos. Es para todos, es para todos. Nosotros tomamos la decisión hoy de poder llegar acá, de tomar el colectivo, a pesar de que haya mucho frío, de poder, tuvimos esa decisión de llegar aquí a su casa. Pero nuestro trabajo es ponerlo a todos y salir a la iglesia misma a predicar como se hizo este apóstol Pablo, que se le reveló a través de la visión de Jesús. A todos creo que estamos acá se nos reveló. Entonces en esa locura que agarró este apóstol, el cual me maravilla día tras día, porque hoy nos llegó este evangelio acá a nosotros, somos parte de ese evangelio de la gracia, del amor de Dios, de la misericordia. No solamente fue una cruz, no solamente fue el trabajo que se nos dio a nosotros, primeramente ahora llegó a nosotros, pero se lo dio a sus discípulos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No bastó con esos dos hijos, no voy a agarrar a este que también sabe de la palabra, estuvo bien doctrinado, pero su visión es media distorsionada. Voy a agarrar a este loco, pero ¿por qué se volvió tan loco este tanto que tenía la palabra? Porque se le reveló el Cristo, se le reveló Jesús, se le reveló la gracia. Más allá que era un siervo, él entendía porque se crió a los pies de Sommelier y tenía unos maestros de la palabra que bastante bien lo tenían encaminado, él sabía mucho. Pero todavía faltaba que tenga un encuentro con la gracia y el poder de Dios. Cuando se le fue revelada la gracia, él entendió todo lo que sabía, todo lo que entendía la palabra, todo tiene que ver con qué es, con la gracia y la misericordia de Dios. Todo tenía que ver con ese Cristo, con esa redención, con esa cruz, con ese poder que se nos fue dado a nosotros. Cuando va Jesús a la cruz, cuando muere, cuando resucita, cuando toma la llave del Hades, cuando tiene toda la autoridad, porque toda la autoridad se le fue dada a Él y se la entrega a la iglesia, es a nosotros, esa gracia nos alcanzó. Por eso que no descuidemos esa gracia, esa misericordia que nos alcanzó a nosotros y tengamos esa revelación del Cristo. Que podemos decirlo gracias, pero hoy podemos decirlo amor. Ese mismo amor no es que nosotros lo amamos, Él nos amó primero. Él nos amó primero. Su amor nos llamó con amor eterno, nos recogió, nos llevó a Él y hoy estamos enamorados de Él porque Él nos amó primero, porque entendimos y sabemos que su amor y su gracia nos alcanzó. Pero no éramos merecedores de nada, no éramos merecedores de nada. Por eso decía la ley nos llevaba ¿a qué? A la muerte. De repente se nos revela un Cristo y nos inunda, nos abraza con su gracia y le dije, antes era la paga del pecado muerte, pero ahora es dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús. Ayer predicaba un hermano en la iglesia y decía, es muy fino el paso de la vida a la mortandad, a morir. Es un día para el otro, es un segundo. Lo vivimos el otro día en el barrio, un día de repente, uno de repente se murió. Porque eso lo sabe Jesús nomás. Por eso uno no puede decir el día de mañana. Dice la palabra, no digamos aún el día de mañana. O no podemos decir qué podemos hacer, el destino de nosotros, cuando lo sabe Dios. Pero una cosa sabemos, que cuando se nos revela el Cristo, nosotros, nuestro destino, nuestro propósito, nuestro diseño es la vida eterna. A través de esa gracia, a través de su amor. Entonces nosotros tenemos un futuro asegurado. Nosotros no es el del mañana, sino la eternidad con Cristo Jesús. ¿A través de qué? A través de la gracia y su misericordia. Por eso cuando se nos fue revelado esa gracia, ese amor de la cruz, de saber que no es el de mañana, sino es una eternidad. Es una eternidad en Cristo Jesús. Es la vida eterna. No puede entrar a nosotros en nuestros pensamientos la eternidad porque es para siempre. Nuestra vida en Cristo es para siempre. Acá somos pasajeros, estamos de paso en esta tierra, dice la Biblia. Pero sabemos y entendemos que a través de esta gracia, de este amor, de este loco Pablo que se le ocurrió predicar, hoy se nos fue revelado la gracia y a través de esa gracia tenemos vida eterna en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es muy poderoso, es muy grande y muy majestuoso nuestro Dios, que empezó en el plan divino, de la creación, cuando nos creó, cuando nos formó, cuando hizo la creación, cuando cayó el pecado, cuando el hombre cayó. En su redención
Dios, un Cristo Jesús resucitado en una cruz, en una vida en la cual puede leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y la Biblia. El plan de redención es perfecto y la gracia y el Evangelio de Dios que hoy llega a nuestra vida es perfecto, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Es maravilloso nuestro Dios. Por eso me apasionaba cuando leía la Biblia, cuando hablaba de Pablo, cuando entendía la gracia y la misericordia de Dios, el amor de Dios que nos tuvo a nosotros, que no éramos merecedores. Por eso, iglesia, hoy comparto lo que el Señor me hablaba en mi vida. Me hablaba en mi corazón y me decía, en todos estos dones, estos dos regalos que le di de la vida, de eso depende. ¿Qué va a ser de nuestras vidas? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué podemos hacer con el regalo de la vida, que es la gracia que nos dio Jesús a nosotros? Que nos amó, que se nos fue revelado. ¿Qué va a hacer la iglesia con eso? ¿Y qué puede hacer para esta sociedad? Mismo al que está en la esquina, al que está necesitado de Cristo, no lo podemos ir con un evangelio, sino le vamos a hablar con esos mismos que nos llevan a nosotros. Que fue el amor de Dios a través de la gracia. La gracia de Dios es para todos. No es mérito y no podemos hacer, no le puede hablar al más drogadicto, al más borracho, al más ladrón, a todo le puede decir la misma gracia que me alcanzó a mí, la misma gracia es para vos. Sin medida, sin más ni menos. Yo, porque se me fue revelado, no puedo decir que estoy más cerca, que tengo más gracia, que tengo más amor de Dios. Porque el mismo Dios, el mismo amor y la misma misericordia es para todos. Es para todos y con todos. Y para todos. No nos separa más y no nos aleja más. Por eso no nos podemos alejar más del amor de Dios. ¿Qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia. Ni lo alto ni lo profundo. La Biblia deja muchas aclaraciones. Que nada nos pueda separar de esa gracia. Que nada nos puede separar de ese amor. Pero no hagamos propietarios de esa gracia. No nos hagamos propietarios que no sean empoderados en la gracia, sino simplemente que entendamos lo que es el amor de Dios. La gracia es el amor puro, verdadero de Dios para nuestra vida. Mismo mirando al que está al lado suyo, y mismo mirando yo, mirando acá de frente, la misma gracia que fue para usted, fue para mi vida. La misma gracia, no más ni menos. Es grande nuestro Dios, es grande nuestro Dios. Y hoy somos unos valientes que a pesar de este frío, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras necesidades, de nuestras cosas que tenemos, de esta misma carne, esta carne pecaminosa, hoy tomamos la decisión de ese poder que nos dio Jesús, que es el poder de decisión de venir a adorar y exaltar su santo nombre. Es un aplauso al Señor por esta gracia y por esta misericordia. Es grande nuestro Dios, es poderoso nuestro Dios. Es majestuoso, porque lo amo porque Él me amó, porque Él me amó, porque Él me dio esta misericordia. Por eso le agradezco día tras día al Señor por esto, por esa gracia, por ese amor y por esta misericordia que ha tenido con todos nosotros, con todo este mundo. Porque dice que Él nos amó, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy entendemos a través de esta palabra y de este apóstol Pablo en la locura de predicar un evangelio de una gracia que no era ley y no era religión, sino la gracia, el mismo amor del Cristo Jesús revelado, se nos fue revelado a nosotros. No es bueno Dios, no es bueno Dios. Den un aplauso al Señor y Dios lo bendiga.